Usted sabe que pues, el mercado de crédito en los últimos meses se ha movido en un entorno muy complicado, básicamente por la recesión económica. Llevamos 8 trimestres consecutivos al hilo con números rojos, es decir, esto ha ido, digamos que acentuándose con el tema de la pandemia, pero antes de que llegara el coronavirus, pues sí ya se veía una desaceleración importante en la economía y eso pues eleva los riesgos para el mercado financiero al momento de prestar. Para hablar de este tema está con nosotros Enrique Presburger, él es el vicepresidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, la SOFOM. Enrique, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Coméntanos, Enrique, ¿qué pasó en estos últimos meses con las SOFOMES, estas entidades cuasibancos que, pues, sobre todo atienden a las pymes, que, pues, por muchos años ha sido, digamos que, un sector poco atendido de parte de la banca múltiple? Claro que sí, Rogelio. Muy bien lo has dicho. Las SOFOMES somos exactamente cuasibancos, con la diferencia de que el dinero que prestamos no viene del gran público inversionista, sino de dinero institucional. Y justamente es una figura que nace para poder prestar dinero a aquellas empresas pequeñas, medianas y grandes donde la banca no llega. Entonces, digamos que somos una suerte de banca especializada y sin duda una figura que nació para la inclusión financiera. Y para poner un poco de contexto, en medio de un escenario donde había, pues digamos, poco más de 20 bancos, veintitantos bancos, pues hoy estamos hablando de más de 1,500 SOFOMES en existencia, ya reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, existentes en absolutamente todos los estados de la República y que representan un 20% al financiamiento del sector privado. Es decir, que prácticamente pues 1 de cada 5 pesos, 6 pesos, depende de quién te las cifras, ya es dinero que viene de SOFOMES al ecosistema privado. Sí, Enrique, sabemos que pues además de pues las colocaciones que realizan en el mercado bursátil, una de las fuentes de fondeo de las SOFOMES son pues los créditos que otorga la banca de desarrollo. Sin embargo, pues los números para ese segmento han estado pues muy planos en estos meses. Eh, ¿Cuál digamos que es el llamado a la banca de desarrollo para que pues voltee a ver a las SOFOMES como una ventanilla pues muy apropiada para canalizar crédito? Este es un excelente comentario, Rogelio. La banca de desarrollo, su objetivo debe ser buscar la inclusión financiera y esto solo se puede lograr a través de precisamente intermediarios financieros especializados. Me parece que esto en este sexenio se ha acentuado, pero es algo que la banca de desarrollo no ha terminado de comprender porque la banca de desarrollo está enfocada en préstamos de primer piso. O sea, los programas que vemos hoy de la banca de desarrollo es programas como préstamo a la palabra o transformación de nombre de ciertas entidades, pues Banco del Bienestar, o sea, con un corte dar dinero directamente, lo cual no es óptimo ni adecuado porque estos programas son de montos generalmente muy pequeños y acuérdense que la banca de desarrollo no tiene una infraestructura ni de análisis de crédito, ni de seguimiento de cobranza y muy probablemente el personal de esta banca de desarrollo no sea ni suficiente ni tenga los sistemas adecuados para dar seguimiento. Entonces se dedican presupuestos de literal cientos de miles de millones de pesos en programas de primer piso hacia una especie de competencia a los intermediarios financieros en lugar de una alianza, en hacer préstamos de dinero que muchas veces no es recuperable. O sea, el dinero que prestan en primer piso pues realmente se da a manera de subsidios porque son préstamos de 75, 100 mil pesos que no hacen diferencia y sin embargo pues es presupuesto valioso que se va en, pues ahora sí que en programas que no necesariamente impactan a la pequeña y mediana empresa a través de un intermediario, pues que es nuestra especialidad, justamente dar seguimiento, evaluar y dar productos a la medida para estos intermediarios. Enrique, se pensaba que en el contexto pues de la crisis del coronavirus, pues la banca de desarrollo iba a tener un papel más activo, sobre todo para créditos de liquidez, para sortear pues el bajón que ha tenido la economía. ¿Qué está pasando con estos bancos, con Afin, con Bancomext, con Banobras, que pues usualmente eran digamos que muy activos en estos momentos de ciclo a la baja en la economía? Pues mira, vamos a hacer una respuesta casi, que es de forma y de fondo. Sí. En el tema de forma me parece que tiene que ver con la inestabilidad de algunas de estas entidades, porque cuando las entidades cambian de nombre, si Nafin Bancomex se fusionan, si Financiera Nacional de Desarrollo está en trance de desaparecer o transformarse, si Bansefi cambia al Banco del Bienestar, si además Nafin tiene 3 directores en los últimos 2 años, es decir, cuando no tienes una estructura de personal estable, ni en la institución, ni en el personal que labora en la misma, pues
realmente los objetivos estratégicos pues son difíciles de que se consigan. Y por otro lado, también a mí me parece que en cuanto al fondo del asunto, esto fue la forma, mucho el dinero de la banca de desarrollo está dedicado al mismo gobierno, es decir, NAFIN dedica parte importante de su presupuesto a financiar proveedores de Pemex, por ejemplo, y algunas otras cuestiones de obras primordiales del gobierno donde se necesitan hacer esquemas de financiamiento y la banca de desarrollo, pues de alguna manera está volcada a financiar al propio gobierno, lo que a veces pues deja fuera de espacio a los intermediarios financieros y por ende a la pequeña y mediana empresa que se cuelgan de estos intermediarios financieros. Entonces, pues hay un tema presupuestal de fondo, que las empresas gubernamentales, pues de alguna manera, pues digamos que usan a su beneficio la banca de desarrollo, lo cual, bueno, pues han sido emergencias para que ciertos proveedores cobren, pero eso no es óptimo para una estrategia de país, ¿no? Por supuesto, sobre todo para llevar, digamos que, alivio a empresas que han tenido que, sobre todo, vérselas pues negras para tener la liquidez en estos momentos, digamos que complicados para la economía. ¿De qué tamaño estamos hablando que es actualmente la cartera de las SOFOMES, Enrique? Mira, pues las SOFOMES estaríamos hablando pues aproximadamente de unos 200,000 millones de pesos. En números absolutos podríamos decir que pues eso más o menos representa del financiamiento del sector privado, ojo, no de todo el PIB, sí, pues alrededor de un 20% de la cartera, ¿no? Que ya es importante, decir, ¿no? Sí, es uno de cada 5 pesos, lo cual te indica que aunque las SOFOMES se pensaban con una figura de microcrédito inicialmente, realmente hoy las SOFOMES están ya también en la pequeña, grande y mediana y gran empresa, es decir, es un mecanismo de financiamiento complementario con productos más flexibles, con periodos de tiempo distintos, sin penalizaciones en amortizaciones, con periodos de gracia largos, es decir, esto es lo que hacemos los intermediarios financieros especializados, ¿no? No te montas a un producto generalizado, sino que te especializas y eso hace que no importa el tamaño de la empresa, pues las SOFOMES están presentes pues hoy en día en toda la República y por ejemplo en estados como Baja California, que a lo mejor llegaba un banco, pues hoy tienes 15 SOFOMES, ¿no? Entonces tienes 15 opciones en lugar de una forzosa. Entonces ese es el tipo de fenómeno que se ha dado y por eso hace una figura tan exitosa y con decir que es el intermediario financiero más numeroso de toda América Latina. Y la SOFOMA, la que yo represento, también es la asociación con más miembros de una figura financiera, también en toda Iberoamérica inclusive. Lo que te dice la fuerza de este tipo de intermediación financiera, que me parece que ha estado subestimada en su importancia en la inclusión financiera, justamente, que de hecho es una de las prioridades de este gobierno. Claro. Y ahora con el fenómeno fintech, Enrique, ¿hay algunas SOFOMES que han aprovechado, digamos que, esta ventana para convertirse en empresas de tecnología financiera? Sí, la fintech digamos que es un concepto que tiene dos acepciones. La primera justamente se refiere a procesos internos, o sea, el meterle tecnología a tus procesos ya es considerado algo fintech, es meterle financial technology, tecnología financiera a tus procesos y creo que todos estamos obligados a hacerlo, porque la pandemia nos obligó a tener mecanismos de evaluación a distancia, de procesamiento de datos mucho más rápido y porque cada vez hay más competencia internacional, entonces tienes que volverte más ágil y prevenir fraudes y dar el dinero pues de una manera más adecuada. Pero también es verdad que la figura fintech como tal, en donde México ha sido vanguardista ya en la segunda acepción del concepto, que es la ley fintech, pues ahí ciertamente pues hay muchas SOFOMES que han desarrollado otros negocios relacionados para levantamiento de fondos. Hay SOFOMES que han adquirido plataformas de crowdfunding o financiamiento inmobiliario, por ejemplo, sí, o bien otras que han hecho figuras de arrendamiento, es decir, han hecho figuras complementarias aprovechando esta ley que sí permite captar y recaudar fondos, cosa que las SOFOMES no podemos hacer porque no podemos captar. Entonces digamos que tanto para verticalizarse en distintos negocios como para volver más ágiles sus procesos, efectivamente hoy el tema fintech, las SOFOMES lo han estado abrazando de manera pues muy importante por la necesidad de competencia, ¿no? Claro. Muy bien, pues Enrique Pressburger, vicepresidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Al contrario, Rogelio, y gracias por darnos esta oportunidad de impulsar ahora sí que la inclusión financiera en México y de darnos voz a las pymes financieras que apoyamos pymes mexicanas. Claro, buen inicio de semana, Enrique. Igualmente, hasta luego.